Señor también es un día especial porque vamos a estar presentando a nuestros hermanos que se bautizaron la semana anterior. Entonces mire qué chévere, tomamos la cena del Señor y nuestras hermanas que estuvieron allí bautizándose van a poder tomar por primera vez la cena del Señor. Amén. Y esto es lindo, ¿cierto? Qué bien, estuvimos enseñando en esta clase que hay dos ordenanzas reales que el Señor da. Las únicas ordenanzas que da la iglesia son bautismo y cena del Señor. El lunes anterior, el festivo, bautizamos y hoy tomamos la cena del Señor cumpliendo con estas ordenanzas. Pero hoy vamos a escuchar el consejo de Dios, lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Quiero que me acompañe al libro de Éxodo, capítulo 17. Éxodo 17, cuando usted lo tenga, dice amén. Éxodo 17, vamos a leer a partir del versículo 8 en adelante. La semana anterior estuvimos viendo la primera parte de este capítulo, que es del 1 al 7. Estuvimos viendo lo que es el milagro del agua en la roca. ¿Ok? Bien, presten atención acá, no se me distraigan. Dice la escritura entonces, Éxodo 17 del 8 en adelante: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Amén. El Señor en esta mañana nos dé su consejo, que el Señor en esta mañana nos fortalezca, nos edifique, nos consuele a través de su palabra. Bien, estamos en una serie que hemos denominado como Aprendizaje en el Desierto, ¿cierto? Hoy tenemos algo que llama mucho la atención. En el desierto, Israel está empezando a tener sus primeras experiencias como una nación libre, como un pueblo libre, aunque aún no poseían una tierra como tal, o sea, no tenían un lugar geográfico donde estar ubicados, pero ya eran una nación libre y ellos iban camino a poseer esa tierra que Dios había prometido que les daría, ¿cierto? Ellos iban camino a esto. Pero vimos nosotros las semanas anteriores estuvimos viendo todo lo que Israel tuvo que superar, y nosotros hemos visto que realmente era un aprendizaje para convertirse en una nación verdaderamente libre y verdaderamente poderosa, una nación que dignificara el nombre de Dios, ¿cierto? Que levantara, que diera a conocer el nombre de Dios, que era una de sus misiones. ¿Ve? Entonces, así como vimos cómo Israel empezó a padecer necesidad en el desierto. Ellos tuvieron sed, Dios proveyó agua en 2 oportunidades, agua de un lugar que era como con aguas amargas, en Mara, Dios las convirtió en aguas dulces, y aprendimos cómo Dios realmente les estaba preparando físicamente, limpiando su cuerpo con estas aguas, y también espiritualmente, porque allí en Mara les dio una nueva revelación, su primera revelación realmente allí en el desierto, que fue cuando Dios les dio estatutos y leyes allí, ¿cierto? Entonces empezó a hablar Dios acerca de la manera como ellos debían conducirse. Si usted y yo tomamos esta experiencia de Israel como nuestra experiencia de peregrinos también aquí en la tierra, podemos ver que muchas veces, iniciando nuestra vida cristiana, porque muchos de nosotros de pronto iniciamos nuestra vida cristiana, el Señor salió a nuestro encuentro en momentos de dificultad, también empezamos viviendo un desierto, situaciones difíciles, y obviamente, ¿por qué? Porque teníamos que dejar muchas costumbres, teníamos que dejar muchos hábitos que teníamos del mundo, cosas que estaban muy apegadas en nosotros,
¿cierto? Y que era necesario dejar a un lado. Dios fue limpiando todo esto, pero en el desierto, aún en el caminar en medio de dificultades, Dios también ha estado obrando en nuestra vida. Y nosotros decimos, bueno, para nosotros es importante la enseñanza, para nosotros es importante un programa de discipulado, porque justamente allí Dios nos da leyes y estatutos. Dios nos está diciendo cómo debemos conducirnos en la vida cristiana. Amén. Amén. Entonces, toda esa experiencia de Israel la podemos traer a nuestra vida como creyentes, como cristianos. ¿Por qué? Así como Israel recibió agua, en un lugar de aguas amargas recibe agua dulce, en un lugar donde era totalmente árido y seco, Dios les da a ellos agua de una roca, en un lugar donde no había donde sembrar, Dios les da el maná, les da alimento, ¿cierto? De la misma manera, usted y yo, en las circunstancias más difíciles de nuestra vida, de alguna u otra forma, no nos ha faltado lo necesario para estar firmes. ¿Cierto? De pronto nosotros no recordamos, o nosotros creemos muchas veces que es una de las cosas en las que Dios quería sanar a Israel. Creemos muchas veces que ha sido con nuestro esfuerzo, con nuestras habilidades, que hemos conseguido muchas cosas, ¿sabes? En este caminar con el Señor, todo lo que hemos recibido ha venido de mano de Él. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de ¿dónde? Del Padre de las luces, de parte de Dios, que muchas veces no lo reconocemos. Pero todo lo que hemos recibido para estar hoy, en este momento de nuestra vida, aún firmes, viene de la mano de Dios. Amén. De la mano de Dios. Si usted está aquí esta mañana, usted es un testimonio vivo del poder de Dios para sustentarlo. Porque ¿quién de este lugar, quién de los que está aquí en esta mañana no ha pasado dificultades? ¿Quién no ha pasado por situaciones complejas? ¿Cierto? Donde usted no ve una salida. Y si usted está aquí esta mañana, ¿sabe? Si usted esta mañana tomó un desayuno, Dios está proveyendo aún en medio de la dificultad. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno y nunca dejará de serlo, como dice mi hermano. Amén. Todo el tiempo, dice Álvaro, y es cierto. Bien, entonces, ellos empezaron a vivir experiencias que tenían que ver con algo interno, con ellos como personas, ¿cierto? Necesidad de agua, necesidad de comida, ¿cierto? Y Dios suplió todas esas necesidades. Dios suplió todo esto, pero ahora venía una experiencia diferente, una experiencia a la que todos debemos enfrentarnos. Hay experiencias que nosotros vivimos en casa, solo en casa, situaciones que las manejamos en casa, ¿cierto? Entre nosotros, pero hay situaciones que ya vienen de fuera. Y esta es la experiencia, o la primera experiencia que Israel iba a tener en una guerra, en una batalla. Ellos toda la vida, 400 años, habían estado, desde que ellos se convirtieron en una nación, en una etnia, cuando entraron a Egipto, Jacob junto con 70 personas, apenas entraron, todos ellos se convirtieron ¿en qué? En una gran nación dentro del territorio geográfico de Egipto. Fueron creciendo, pero todo el tiempo estuvieron como esclavos, estuvieron allí como esclavos. Ahora eran una nación libre, una nación que estaba en un peregrinaje en el desierto, pero una nación que jamás había estado involucrada en una guerra. Nunca. Iba a ser su primera experiencia. Cuando usted y yo empezamos nuestro caminar con el Señor, también vamos a tener nuestras propias guerras, nuestras propias luchas, nuestras propias batallas. Los que están siguiendo el estudio bíblico de los miércoles, estas últimas semanas que estamos estudiando, la batalla espiritual, la guerra espiritual, ¿cierto? Y no nos ha alcanzado 2 miércoles y vamos para un tercer miércoles para hablar del tema. Pensamos terminar la semana pasada, este miércoles anterior, con la armadura de Dios y nos vimos. Y nos vamos a tener hasta el otro miércoles. Entonces usted y yo también debemos estar preparados para una guerra de la que quizá no sabíamos que íbamos a tener. Israel, cuando sale de Egipto, me imagino el jolgorio, la alegría, el gozo de dejar de ser esclavos, partir como una nación libre, ver ese portentoso milagro del Mar Rojo abriéndose, ¿cierto? El Mar Rojo abriéndose era motivo de jolgorio, pero entonces vienen las otras experiencias, las que no nos gustan. Y esta justamente iba a ser una experiencia que quizá ellos no pensaron que iban a atravesar. Y es una guerra, estar en medio de una guerra, ¿cierto? Camino a la tierra prometida, Israel encontró un enemigo que se opuso a ellos en medio de un desierto, en medio del desierto, ¿cierto? Yo en el desierto de Sin. Y su nombre era Amalek. ¿Sabe? Es interesante cómo esta historia
de la Biblia hace un buen símil con nuestra vida cristiana, se parece mucho a nuestra vida. Repito, como hijos de Dios, en nuestro caminar cristiano enfrentaremos muchos obstáculos, muchas dificultades que querrán alejarnos del propósito de Dios, que querrán impedir que usted y yo alcancemos las promesas que Dios ya ha determinado para el cumplimiento en nuestra vida. Pero hoy, a través de esta palabra, podemos aprender algunos principios importantes para vencer en medio de esas circunstancias difíciles. ¿Okay? Lo primero que tenemos que ver es que nos vamos a encontrar enemigos traicioneros. ¿Cuántos no han recibido un golpe que no esperaban? ¿Cuántos no han visto una situación que decía, no lo esperaba de ti, yo no esperaba esto, ¿cierto? Yo no creí que en mi andar cristiano todavía me iba a ver envuelto en estas situaciones. Y mire lo que dice la Escritura, versículo 1, la primera parte, dice, entonces vino, versículo 8, perdón. Versículo 8 dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Mira lo que dice, la guerra, la batalla, no la estaban provocando los israelitas. No la estaban provocando porque ellos no estaban buscando pelear. Ellos estaban en busca del agua en esos momentos. Y vamos a ver más adelante cómo es esto. Ellos estaban en busca de agua, en busca de la manera de sostenerse, de ser sustentados allí en el desierto. Ellos no buscaron dos, tampoco buscaron la pelea porque ellos no pasaron por el territorio de los amalecitas. O sea, no pasaron por ahí, en su travesía por el desierto, no pasaban por ahí. Ellos estaban en un territorio por allá donde estuvo Abraham en un tiempo, el Negev. Allá era su lugar, allá debían estar ellos, mas sin embargo, ellos buscaron la guerra con Israel y de una forma traicionera. Ahora, ¿quiénes eran los amalecitas? ¿Quiénes eran ellos? Amalek era el nombre de un descendiente de Esaú. ¿Se acuerda de Esaú? ¿Quién es Esaú? El hermano de Jacob. Acuérdese de ese personaje que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, que era cazador, que era impetuoso, que juró que iba a matar a su hermano. Bueno, después se reconciliaron, toda esa historia que nosotros vimos alguna vez estudiando el libro de Génesis también los miércoles. ¿Ok? Mira lo que dice la historia, Génesis 32:12. Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Ok, Amalek fue hijo de este muchacho. O sea, si usted lo ve desde el punto de vista físico, Amalek era la familia. Era familia también con los israelitas. Había una sangre allí de ellos mismos corriendo, ¿cierto? Eran primitos hermanos, pero ya eran naciones, ya eran pueblos, ya habían crecido, ¿ok? Este hombre era un hijo ilegítimo, de Elías, hijo de Esaú, que tuvo con una concubina y no con su esposa. Fue un hijo ilegítimo. Amalek no fue aceptado entre sus hermanos, por lo que vivió alejado de sus familiares. Ya en el desierto, Amalek formó su propio pueblo, con su descendencia y con la gente que se fue agregando, los amalecitas, este pueblo. ¿Ok? Bien, ahora, el método que utiliza Amalek era un método despiadado, era un método traicionero. Nosotros aquí en Éxodo podemos decir, bueno, Amalek buscó guerra contra Israel, y usted, la imagen mental que se hace es, los israelitas van y de pronto vienen los amalecitas y los enfrentan, bueno, aquí vamos a tener una guerra, pero no fue así. Voy a leer para ustedes Deuteronomio capítulo 25, los versículos 17 y 18 nos hablan a nosotros de cómo fue que ellos llegaron. Dice, acuérdate, Dios hablando, ¿verdad? A través de Moisés al pueblo, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Moisés, cuando hace la lectura de la ley, ya cerca de la tierra prometida, le recuerda a la nación de Israel quiénes eran los amalecitas y lo que habían hecho. Y mira la descripción que él hace, ¿cierto? Amalek, lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató, ¿qué? La retaguardia. ¿Por dónde entraron ellos? Por la parte de atrás, ¿cierto?
ahora sí hágase la imagen mental correcta. Los israelitas van rumbo al lugar donde había agua brotando de una roca. Todos obviamente corren hacia allá. ¿Y quiénes quedan atrás? Los más débiles, los niños, algunas mujeres, ancianos, los enfermos van quedando atrás, se quedan rezagados allá. Los más débiles. Y además de eso, los que cargaban el bagaje, o sea, los alimentos y algunas cosas que ellos podían llevar allí, digamos, ¿no? Algunas cosas de valor más que todo. Recuerde que Israel salió ¿cómo? Salió con riqueza de Egipto. Allí va el bagaje, allí va todo. Estas personas que cargaban esto obviamente se estaban quedando rezagadas. Por allí entró Amalek. Fue un ataque despiadado contra los más débiles. Fue un ataque cobarde al pueblo de Dios. O sea, fue un ataque traicionero. Primero entran por la parte de atrás. Dos, toman, asesinan a los más débiles del pueblo. ¿Qué clase de guerrero, dirá usted, qué clase de guerrero hace esto? ¿Qué clase de soldado hace esto? De matar a los más débiles, ¿cierto? El Señor está diciendo algo aquí importante. Solamente la gente que no tiene temor de Dios. Amén. Ahí lo está diciendo. El versículo 18 termina diciendo que desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Amén. Amén. Ese era Amalek y esa era su forma de actuar. Obviamente el bagaje era el objetivo de su ataque. La riqueza, los paquetes, los sacos, lo que sea que llevaban ellos allí con cosas valiosas era el objetivo de ellos. Pero para llegar allá tuvieron que pasar por encima de mujeres, niños, ancianos y enfermos. Tenían que asesinarlos, matarlos, ¿verdad? Para entonces hacerse con el botín. ¿Listo? Entonces decíamos, la otra pregunta sobre Amalek, ¿por qué ellos atacan? ¿Por qué ellos atacan a Israel? Los amalecitas no tenían ninguna razón para atacar a Israel, ya que no estaba pasando por su territorio, ya lo dijimos, no le fueron a buscar guerra, ¿ok? Mire dónde vivían ellos, como les decía hace un rato en el Negev, versículo número 13, 29, Amalek habita el Negev. Amalek habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y ahí el texto sigue describiendo algunos de los enemigos de Israel rumbo a la tierra prometida, y ya algunos establecidos en la tierra prometida, pero dice dónde estaba Amalek, que es lo que nos interesa, ¿cierto? A diferencia de las demás naciones de la región, que cuando oyeron que todo un ejército de personas, una cantidad impresionante de gente estaba viniendo de Egipto hacia Canaán, las demás naciones bajo el cielo, dice la Escritura, las demás naciones que estaban en camino a Canaán tuvieron ¿qué? Temor, tuvieron miedo, tuvieron mucho miedo. Ya vamos a ver más adelante la astucia de los gabaonitas, ¿verdad? Que también fueron un pueblo que salió al encuentro de Israel, pero con una estrategia diferente. Eso lo veremos más adelante. ¿Ok? Entonces, a diferencia de esas naciones que tuvieron temor porque escucharon de los milagros que Dios había hecho, escucharon de lo que Dios había, de la forma en que Dios había actuado en favor de su pueblo, tuvieron temor. Dijeron, con esta nación no podemos enfrentarnos, más bien dejemos que sigan de largo y encuentren su destino, que no se vayan a quedar aquí con nosotros, porque el Dios de ellos es un Dios poderoso. Y se quedaron quieticos y tranquilos. Pero, como dice la Escritura, los amalecitas no tenían temor del Dios de Israel. No tenían ningún temor de Dios. Eso parece que lo llevaban en la sangre. Igual que había hecho Esaú, quien menospreció su herencia espiritual. ¿Cierto? Hebreos 12, versículos 16 y 17 nos narra un poquito del carácter de Esaú, que puede ser también un poco del carácter de sus descendientes. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseándole dar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él. No hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ese era Esaú, que fue capaz de despreciar el regalo de Dios y de cambiarlo por un plato de lentejas. No había temor de Dios en su corazón, en sus descendientes tampoco había temor. Amados,
Muchas veces cuando nosotros atravesamos el desierto de nuestra vida, podemos llegar a recibir ataques inesperados. ¿Sabes? El enemigo no va a enfrentarte a ti por tus fortalezas, va a buscar tus debilidades, cualquiera que estas sean. Va a buscar tus debilidades, las debilidades de tu carácter. Va a buscar para meterse por ahí. ¿Por dónde se metió Amalek? Por la parte débil, por la retaguardia, por donde estaban los que no se podían defender. Él no se va a quedar quieto. El enemigo va a aprovechar cualquier circunstancia para tratar de hacernos daño, para impedir que en cada uno de nosotros se cumpla el propósito de Dios. Amén, hermano. Amén. Ahora bien, esta es la parte que corresponde a Amalek. Pero ¿sabe? No fue Moisés. Moisés fue el caudillo, fue el líder que sacó a la nación de Israel de Egipto. Pero recuerde que cuando leímos el Éxodo 3, cuando iniciamos este estudio, decíamos que Dios le habla a Moisés y le dice: he descendido para liberar a mi pueblo de la esclavitud en Egipto. O sea, fue Dios utilizando a Moisés como su instrumento quien liberó a la nación de Israel. Entonces, si Dios mismo fue quien sacó a la nación de Israel de allí de Egipto y lo estaba llevando paso a paso a la tierra prometida, ese Dios era el mismo que los iba a proteger. Y Dios, ante este ataque, tenía una estrategia. ¿Cuál es la estrategia divina? ¿Okay? En esa primera batalla que le toca enfrentar a Israel, dice la Escritura, quiero que me acompañe allí. Estamos en Éxodo capítulo 17, versículo 9. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Sabe? Esta fue la primera experiencia significativa de guerra para Israel como pueblo. La primera experiencia de guerra. Como decíamos, habían vivido 400 años como esclavos y Dios luchó contra los egipcios por ellos y los sacó de allí. Ahora tenían que aprender a confiar en Dios mientras luchaban en una batalla militar. ¿Sabes? En el desierto nosotros aprendemos a pelear. En Egipto a trabajar. En Egipto a servir al opresor, ¿cierto? Pero en el desierto, camino a la conquista de la tierra prometida, tenemos que aprender a batallar. Tenemos que aprender a pelear. Amén. La vida cristiana no es una vida pasiva. La vida cristiana no es yo decreto prosperidad, no. La vida cristiana es yo peleo por la prosperidad. Amén. Yo me agarro de las promesas de Dios y voy, lucho, trabajo. Esa doctrina de yo decreto es para gente floja. Ha traído la pereza a los cristianos que creen que todo con un decreto y con una declaración ya se les va a hacer realidad. Alguna vez yo les conté que me invitaron a predicar acerca de este asunto. Háblenos, Señor, pastor, háblenos a nosotros acerca de cómo un cristiano alcanza la prosperidad. Fue un desafío, ¿sabes? Porque era una iglesia que practica esto del yo decreto, prosperidad sobre mi vida y riquezas vendrán sobre ti, yo declaro, ¿no? Pero yo me fui a la Escritura, básicamente en Proverbios. Y ese día recuerdo que enseñé 3 principios para que un cristiano prospere. El primero, trabaja. Ve a la hormiga perezosa. ¿Cómo trabaja y guarda para el invierno, cierto? La Escritura lo dice. Usted y yo, si queremos ser prósperos, lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? Trabajar, ¿cierto? ¿Qué es lo segundo que hay que hacer? Administrar bien lo que trabaja. Ser un excelente mayordomo de lo que Dios pone en tus manos, no despilfarrar. Estaba enseñando a mis estudiantes esta semana, mis estudiantes de 8º grado, acerca de la austeridad. Ellos se quedaron, ellos son un poquito inquietos, pero se quedaron. La austeridad, sí, tenemos que aprender a ser austeros, aprender a manejar lo que Dios pone en nuestras manos, porque Dios nos ha entregado. Y número 3, para prosperar, dele a Dios y al prójimo lo que corresponde. De lo que Dios le ha dado, dé también usted. Porque usted ha sido bendecido para bendecir, no para acumular. Amén. Entonces ahí está este principio. Ellos tenían que aprender eso. Tenían que aprender, uno, estoy allá como esclavo, pero aquí estoy como libre. Y para mantener mi libertad tengo que aprender a batallar. Tengo que aprender a trabajar
¿cierto? Para seguir echando hacia adelante. Y ahí estaba. Entonces, ¿qué es lo primero? Aquí nos aparece un héroe. Aparece un héroe. Por primera vez se menciona a un muchacho llamado Josué. Moisés como líder, ve a este muchacho, seguramente le vio las características de un guerrero, a pesar de haber vivido en esclavitud, ya empezó a ver el carácter de este muchacho y le dice, ¿sabe qué? Escoge hombres. Le dio la oportunidad de escoger a la gente que él quisiera, que fuera como él. Moisés no le dijo, mira, llévate a fulano y a fulano, no se los escoge hombres y salgan a pelear contra Amalek. Seguramente Josué armó el ejército, armó el primer ejército, ¿verdad? La avanzada de la nación de Israel. ¿Ok? Toma su grupo. Vemos aquí cómo nace un héroe. Moisés dijo, escoge los varones y sale a pelear contra Amalek. Pero aunque ellos hayan visto todos esos milagros de parte de Dios, a Dios obrando, y cómo Dios suplió cada una de sus necesidades, ahora tenían que aprender también a confiar en Dios en medio de una batalla. Ya no solamente el Dios que suple, ¿cierto? Ya no solamente el Dios que provee, sino el Dios que pelea por nosotros. Amén. Amén. Tenemos que aprender, tenemos que confiar en que hay un Dios que pelea nuestras batallas. Muchas veces nos enfrascamos en yo lo hizo y a mí me la paga y espérate ahí para que veas tú y entonces yo busco la manera de esquivarme. Tenemos un Dios que pelea nuestras batallas. Y es un Dios que es justo. Justo. Amén. Jehová pelea por nosotros. Lo hemos cantado aquí en muchas oportunidades. Vemos el nacimiento de un hombre, de un héroe llamado Josué. Pero vemos aquí algo interesante en el nacimiento de un héroe. Josué era un hombre que servía a Dios, pero primero sirvió a ¿quién? A Moisés. Josué, siervo de Moisés. ¿En quién se convertiría Josué? En un gran líder cuando ya Moisés no estuviera. El hombre que tuvo el privilegio de introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Así es. En las batallas en el desierto es donde salen los verdaderos héroes. Donde salen los verdaderos líderes. Los líderes no salen de la banca. Los líderes no salen de la pasividad. Los líderes fuertes, firmes en su carácter, salen de las grandes batallas que tenemos que librar. Ahí salen los verdaderos líderes. Alabados al Señor. Amén. Pero sabe, aquí encontramos algo interesante. Parece que Dios y Moisés tuvieran como en sus palabras, tuvieran como una peleita allí, ¿no? Algo diferente. Moisés, ¿qué está diciendo? Yo subiré al collado, ¿cierto? Subiré al collado. Mientras ustedes van a pelear, yo estaré ahí arriba, en el collado. Pero conmigo estará la vara de Dios. Mira, las escrituras llaman a este bastón que usaba Moisés, en algún momento lo llaman la vara de Moisés y en otro lado, la vara de Dios. Pero realmente era una combinación del instrumento humano y del poder divino. El instrumento que el hombre tenía en su mano, su talento, la vara que utilizaba para pastorear, no era algo desconocido para él, ¿cierto? Dios lo convirtió en un instrumento divino. Dios derramó su poder sobre Moisés allí. ¿Cuántos talentos tú tienes para pelear la batalla? ¿Cuántas habilidades y capacidades Dios te ha dado para que pelees esta batalla? ¿Sabe? Hay mucha gente que está por allí sentada en la banca de un parque, desempleado, sin esperanza, sin deseos de nada. Pero allí sentado con esa persona hay cantidad de talentos, cantidad de habilidades que puestas en práctica podrían llevarlo a ser un hombre rico. Pero son demasiado pasivos. Nosotros no podemos quedarnos con esa pasividad. No podemos quedarnos en medio de una pasividad cuando Dios nos ha dado instrumentos, como le dio a Moisés esa vara para desplegar el poder divino. ¿Ok? ¿Sabe? Dios, delante del pueblo, la llamaba como a ese bastón, lo llamaba la vara de Dios. Y de esta manera Dios estaba honrando al hombre que había escogido. Porque Dios honra a los que le honran. Amén. Estaba honrando a Moisés, pero Moisés la llamaba la vara de Dios, porque así estaba honrando a quién, a Dios. Dios le estaba dando un lugar a Moisés dentro del pueblo, un lugar de autoridad. Le estaba diciendo, la vara de Moisés, ahí estaba Moisés con su vara, pero Moisés decía, voy con la vara de Dios, porque aquí el del poder es Él.
¿De quién son tus talentos? ¿De quién son tus habilidades? ¿Quién te las dio? Es el tiempo de honrarlo a Él con esos talentos y esas habilidades. Amén. Y ahí estaba Moisés honrando a Dios. Los versículos 10 y 11 nos dicen: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Ellos suben allí al collado, los tres, primero para ver cómo iba la batalla, y segundo para ser vistos, también para poder orar desde ese lugar. ¿Quién era Aarón? Aarón era el hermano de Moisés. Aarón era hermano de Moisés, y además de eso era sacerdote. Amén. Era un representante de la espiritualidad de la nación de Israel, ¿cierto? Y algunos piensan, algunos escriben de acuerdo a la tradición que Hur era cuñado de él. Algunos dicen que era el esposo de María o Miriam, la hermana de Moisés. De todas maneras, fueron dos personas que estuvieron ahí con Moisés en medio de la batalla allí en el collado, ¿cierto? ¿Sabe qué es lo que me llama la atención? Una de las cosas que me llama la atención: Moisés no salió a pelear esa batalla, sino que escogió a quien, a los que tenían o al que tenía la capacidad de pelear esa batalla, porque Moisés iba a pelear otra batalla. Mientras ellos allá estaban en una batalla a filo de espada, Moisés estaba en una batalla espiritual, en oración. Levantar la vara es la posición normal de un israelita para orar, estar con las manos en alto, estar allí. Cuando usted levanta las manos en oración, en adoración, sabe que a usted cuando lo van a asaltar, cuando le roban, ¿qué es lo primero que hace? Cuando le ve un arma apuntándole, ¿qué está diciendo? Estoy rendido, me rindo, ¿cierto? Me rindo. Cuando jugábamos a los vaqueros que estábamos niños, levanta las manos, me rindo. Levanta las manos enseguida. Pero ¿a quién estamos rendidos? A Dios. Moisés le está diciendo: ¿sabe qué? Esta batalla no depende de mí, ni de mis conocimientos, ni de mis capacidades. Me rindo a ti porque esta batalla depende de ti. Moisés estaba peleando la batalla detrás de la escena. Todo el mundo podía colocar su mirada, ¿dónde? Podía colocar su mirada en los que estaban allá peleando, en los valientes que estaban con la espada, peleando con este enemigo traicionero. Pero detrás de bambalinas, donde nadie de pronto podía ver, estaba Moisés. Sabe que, bueno, nosotros somos una iglesia joven, aquí el más viejito es el pastor, ¿cierto? Somos una iglesia joven. En las otras iglesias donde he estado, siempre hay unas viejitas, básicamente, unas viejitas que no ni cantan en la alabanza, ni predican, ni nada. Esas viejitas lo único que hacen, ¿sabes qué? Orar. Usted las ve en el ayuno, firmes. Las ve usted en la vigilia, firmes. Las ve usted en el culto de oración, firmes. Están las viejitas ahí, ¿sabes qué? Esa es la gente que está detrás de bambalinas. Y muchas veces nosotros ganamos batallas gracias a la oración de esa gente. Yo no sé cuántas batallas he ganado por la oración de aquella viejita que está ahí al fondo. ¿Cierto? Que se levanta a las 3 de la mañana a orar, no sé. ¿Cuántas he ganado? ¿Cierto? Me podía pensar, la gané yo porque sé mucho. Pero no es así. Y ahí estaba Moisés. Ahí estaba Moisés detrás de bambalinas, orando. Mientras el pueblo estaba peleando, mientras los soldados estaban peleando, allí estaba Moisés orando. ¿Sabes? Yo recuerdo cuando alguna vez en la primera iglesia que pastoreamos, teníamos los famosos grupos familiares, no se me distraigan, los famosos grupos familiares. Yo voy a hacer aquí como hago en los salones de clase. Ese grupito lo voy a desarmar, se me viene para acá adelante. Bien, ese grupito lo voy a desarmar. La próxima clase se me sientan dispersos, no se me ponen juntos. Cierto, están comentando la prédica y no se ha terminado. Okay. Listo. Bien, entonces, les decía que allá en la primera iglesia que pastoreamos, trabajábamos con células. Todavía no hemos crecido y creo que vamos a la primera célula apenas este año. Pero una de las formas en que se distribuía la célula, el grupo de la célula, ¿sabe cuál era?
Una persona estaba enseñando la palabra de Dios, estaba allí reunido con el grupo, otra persona estaba encargada de recibir a las personas, a los que iban llegando, de repartir un refrigerio, pero al que nadie veía era el que normalmente estaba en un cuarto o en el callejón de la casa, allá metido. ¿Y quién era ese el que estaba orando? A ese no lo veía nadie. Veían al de los refrigerios, veían al que le daba la bienvenida y veían al que enseñaba en la célula, pero nadie veía al que estaba donde, escondido allá, pero estaba intercediendo durante todo el tiempo que duraba la célula. Esa persona estaba ahí orando, para que fuera un tiempo victorioso. Y eso es exactamente lo que estaba haciendo Moisés. Moisés estaba orando mientras el pueblo peleaba, y esa era la estrategia divina. La estrategia divina era allá en la batalla, soldados preparados con la espada, pero acá soldados, generales, intercediendo en su presencia. Amén. ¿Y saben qué es eso? Eso no es más que un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo. Allá pelearon unos, pero acá habían otros. Versículos 12 y 13. Dice la Escritura: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. ¿Saben? Moisés estaba allá, manos levantadas, orando con la vara en las manos. Pero ¿qué pasa? Moisés estaba también físicamente cansado y no podía sostener todo el tiempo la vara levantada, las manos levantadas, ¿cierto? Pero habían dos hombres allí que estaban con él, parte de un equipo. Dice la Biblia que los sentaron en una piedra y cada uno tomó una mano y mantuvo la mano levantada de Moisés. Y dice la Escritura que cómo terminó la historia: Josué deshizo a espada a Amalec, lo deshizo, lo acabó en la batalla. Lo que la mayoría de las personas y quizás el pueblo que no estaba en la batalla vio fue a Josué y a esos soldados con la batalla, con la espada en la mano en medio de la batalla. Pero quizás de lo que pocos se percataron fue de Moisés, Aarón y Hur en el collado, librando la guerra espiritual. Amén. ¿Sabe? Hablaba hace un rato de talentos, hablaba hace un rato de dones, de capacidades que Dios nos ha dado. Pero hay un momento en que nada de eso va a servir para librar la batalla. Hay un momento en que solo la oración va a darnos la victoria. Amén, gloria a Dios. Que la oración no sea en nuestra vida el último recurso, sino el primero. Que sea el primero. Antes de pelear una batalla, antes de decir, lo que pasa es que yo tengo experiencia para manejar esta situación y yo sé lo que tengo que hacer, antes de poner en práctica tu experiencia, ve a la presencia del Señor en oración, porque es allí donde se ganan las batallas. Se ganan de rodillas, se ganan en humillación, con las manos levantadas y diciendo: me rindo, con todas las habilidades, con todos los dones, con todas las capacidades que me has dado, Dios, no soy capaz de librar esta batalla, pero tú peleas por mí. Amén. Confianza en Dios. Israel tenía que aprender a depender en cuanto a alimentos de Dios, pero también tenía que aprender a depender de Dios en la batalla, en medio de una guerra. Y allí termina la guerra, allí termina la batalla. ¿Cómo termina? Josué deshaciendo a la nación o a los amalecitas. Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Era necesario que Josué fuera a pelear, porque era el testimonio que iba a quedar allí, que iba a quedar de lo que el pueblo hizo, de la batalla. Quizás seguramente hubo algunos muertos, también puestos por Israel. No todos seguramente sobrevivieron a esa pelea. En una batalla siempre hay pérdidas, en una guerra siempre hay pérdidas de ambos lados. Pero allí quedaría el testimonio de que hubo un pueblo sin experiencia en la batalla que obtuvo una gran victoria porque Dios peleaba por ellos. ¿Saben? Aunque también es cierto que aunque tengamos mucha experiencia en batallas, usted y yo ya no tenemos 3 años, no tenemos 5 años. La mayoría de los que estamos aquí no dependemos de papá y mamá, solo los pequeños que están aquí.
De resto, todos estamos librando batallas diarias por sustentar una familia, por sostener, por sacar adelante nuestros negocios, nuestro trabajo, por conservarlo, etc. Estamos ahí en medio de esa batalla, en este mundo que se opone a nosotros, que va a tratar de consumirnos, que va a tratar de aplastarnos. Estamos allí, ¿cierto? Pero algo de lo que debemos aprender de esta experiencia de Israel, que aún en medio del desierto vamos a tener batallas, en medio de la peor situación aún se nos van a presentar batallas, pero nunca podemos olvidar que Dios está con nosotros y que Dios pelea por nosotros. Solo necesitamos acercarnos al Señor en oración. Los versículos 14 al 16 nos hablan otra vez de Amalek, que se convertiría prácticamente en un enemigo casi eterno para la nación de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Cierto? ¿Sabe qué sucede? Hay luchas que nosotros tenemos, hay guerras que nosotros tenemos, y decimos, bueno, ya, al fin salí de este enemigo, lo vencí, y de pronto, más adelante, vuelve y se levanta el mismo enemigo. Vuelve y se levanta la misma debilidad de carácter. Vuelve y se levanta la misma situación económica complicada. Vuelve y se levanta la enfermedad en contra de nosotros. Y decimos, yo pensé que ya había vencido esto. No, hay enemigos que van a estar ahí siempre. Hay enemigos que van a estar siempre molestando, fastidiando, van a estar ahí tratando de impedir que alcancen las promesas y las bendiciones de Dios. Y siempre tienes que estar preparado, pero recuerda que hay una promesa. Un día Dios acabará con ellos. Amén, amén. ¿Cierto? Hay un enemigo que es el sufrimiento, pero Dios ha dado la promesa que al final de los tiempos Él enjugará toda lágrima, ya no habrá más dolor. Amén. Porque serán quitados todos ellos en su presencia. Amén. En nuestro caminar, en nuestro andar hacia las promesas de Dios, vamos a encontrar enemigos muy persistentes que siempre se van a estar levantando allí. Que nosotros creemos que ya ahora sí se fue para siempre y de pronto aparece. ¿Sabe una cosa? Aunque los derrotemos una y otra vez, van a insistir en hacernos daño. Ahí es donde usted y yo tenemos que recordar algo. Tenemos a Dios de nuestro lado. Y aunque ese enemigo se levante 1000 veces en contra nuestra, 1000 veces será derrotado, porque Dios está con nosotros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe qué hizo Moisés? Levantó un altar y llamó a aquel lugar Jehová Nisi. Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte, Jehová va delante de mí. Gloria a Dios. Mi guerra la pelea el Señor. Amén. Por eso se colocó ese memorial ahí como un recordatorio que las batallas del pueblo de Dios las libra Dios mismo, que las victorias del pueblo de Dios vienen de la mano de Dios mismo. Amén. Me invito a colocarse de pie esta mañana. Nuestro diario andar cristiano, nuestra vida cristiana, sin duda tenemos un reino que se nos opone, y es el reino de Satanás, que tenemos que enfrentarlo, tenemos que enfrentar al mundo, ¿cierto? Pero no olvidemos que la Biblia nos enseña lo que debemos hacer ante nuestros enemigos. Amén. Ante las dificultades tenemos que aprender a orar, pero también a actuar. Moisés oraba y Josué peleaba con la espada, con su ejército. O sea, no podemos ser pasivos. Hay que luchar, hay que pelear, hay que trabajar, hay que levantarse en medio de las situaciones que estemos viviendo. Como un cuerpo de Cristo, como vimos allí con Josué en la batalla, y con Ur y Aarón apoyando a Moisés. Nosotros también como cuerpo de Cristo debemos aprender a apoyarnos. ¿Cómo apoyo a mi hermano? ¿Cuál es la necesidad que él tiene? ¿De qué manera puedo yo sustentarle? ¿De qué manera puedo yo tender la mano cuando él más lo necesita? Lo dije hace un rato, usted y yo hemos sido bendecidos, pero también para bendecir a otros. Amén. No Gloria a para Dios. acumular. Dios va a proveer y Dios va a ganar nuestra batalla. Amén. Gloria a Dios. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana.
Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos enseñas una realidad.